Buenos días a todos. Desde la redacción de Thomson Reuters Argentina nos encontramos con el doctor José Luis Ceteri, especialista tributario, a fin de que nos brinde su mirada sobre los puntos más destacados del proyecto de reforma tributaria a implementar por el nuevo gobierno. Bueno, primero que nada querría hacer un agradecimiento a la editorial La Ley, por convocarme para hacer un breve resumen del proyecto de reforma tributaria que está por hacer o está por enviar al Congreso el actual gobierno de nuestro país. Previo a eso, me gustaría hacer una introducción diciendo, bueno, que el título que yo le pondría a esto sería que es una contrarreforma tributaria pendular que propone el nuevo gobierno. ¿Y por qué este título tan complicado, digamos, o tan extenso, no? Porque es una reforma que va en el sentido que tuvo la reforma del 2017, tiene muchos puntos en común esa reforma, y que es una contrarreforma, en realidad, de la que hizo el gobierno anterior, en el 2019. Si nosotros tenemos que analizar las reformas realizadas en los últimos 10 años, vamos a ver que hubo dos reformas que fueron en uno y otro sentido, no en el mismo sentido, digamos, cosa que es algo perjudicial para las inversiones que puedan realizarse en el país y que van contra el principio de estabilidad fiscal, ¿no es cierto? Porque se cambia el rumbo completamente, ¿no? No es que se hacen retoques a esa dirección. Independientemente de estos cambios de rumbo, tenemos que decir que la matriz tributaria de nuestro país es la misma que rige desde el año del año 90, de los 90, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fíjense que todos los números, digamos, las leyes responden a ese número, a ese año, digamos, ¿no? A 1990. La ley de antievasión, impuestos a los débitos y créditos bancarios, la estructura de todos los impuestos responden a esas ideas, digamos, de los años 90, gestadas en los años 90. Lo único que podríamos decir que no está más es ganancia mínima presunta, pero después, si no, en general, responde todo a eso. Ahora, ¿cómo pueden entonces haberse provocado esos cambios de rumbo? Bueno, porque los ajustes que se hicieron dentro de las leyes modificaron, no la matriz, pero sí el rumbo, con modificaciones de las alícuotas o con disminuciones en otros momentos, que llevaron a que esa carga tributaria, si bien responde a una misma matriz, tenga una carga mayor para determinados sujetos que para otros, digamos. Hecha esta introducción, tenemos que decir que es importante ver que acá la estructura de la reforma actual tiene olvidados, digamos, ¿no? Y los olvidados en este borrador, recordemos que los borradores pueden ser modificados por otros borradores y además pueden llegar a ser modificados también por lo que se defina en el Congreso, ¿no es cierto? Pero por lo menos el borrador de hoy, tenemos que los que están acá ausentes son los cumplidores, ¿no? Que sí tuvieron ventajas en el 2017, ¿no? Acá no hay ningún tipo de beneficios para aquellos que cumplieron en tiempo y forma con las presentaciones y el pago de todos los impuestos. Segundo punto en cuanto a los olvidados es que se sigue sin reconocer la inflación, porque la ley de convertibilidad, en el artículo 23928, artículo 10 de esa ley, y la ley 24073 siguen vigentes, digamos, ¿no? Cuando la inflación está reconocida en algunas cuestiones, pero no es en todo. Hoy no podemos actualizar el valor a cobrar de una factura, ¿no? Hay distintas autorizaciones que dadas por leyes específicamente, o en el caso de los balances, se modificó ese artículo 10 de la ley 23928, en donde se permiten actualizar los estados contables, ¿no? Desde el año 2018. Pero quiero decir, esto que para mí es el tema más perjudicial de nuestro sistema tributario, es una suerte de hipocresía en cuanto al tema de la falta de reconocimiento de la inflación. Produce que la tasa efectiva que pagan tanto las personas como humanas como las empresas
sea mayor al 35% que la tasa nominal. ¿Por qué? Y porque en realidad las retenciones, los anticipos que se abonan, después cuando se descuentan se encuentran a valor nominal, en valores corrientes, digamos, ¿no? Y hay una pérdida por inflación que no está reconocida. O hay muchísimas deducciones y mínimos que siguen vigentes en distintas leyes que no se han actualizado, que siguen vigentes de la época de los 90, digamos. Entonces, ese es un punto trascendente que se sigue ya desde hace tiempo, a pesar del 2017, que ahí hubo algún tipo de reconocimiento, digamos, volvió el ajuste por inflación impositivo, etcétera, en el impuesto a las ganancias. Pero quedan muchas cuestiones todavía que no están definidas, ¿no? Entonces creo que ahí, por eso digo, la tasa efectiva que pagan las empresas y las personas humanas es mucho más que el 35%. Más aún si hay modificaciones que se podrían hacer no ya por una ley, sino por simples resoluciones de la AFIP, que tienen que ver con actualizaciones, por ejemplo, con lo que establece la resolución 830, en cuanto al régimen de retención de ganancias, que el año pasado solo tuvo un reconocimiento para las profesiones liberales, pero para los demás no. Y en donde se están pagando impuestos a las ganancias que no deberían pagarse en cuanto a adelantos, ¿no? Porque son montos no sujetos a retención y escalas, tramos de escalas que fueron actualizados la última vez en el 2019, con una inflación muy grande en estos 4 años. Entonces, esto no es necesario hacerlo en una ley, se puede hacer por vía de resolución, digamos, pero son temas que son importantes, ¿no? A la hora de poner las cosas en su lugar, desde el punto de vista de los impuestos. Dicha esta introducción, y en donde ponemos quiénes serían ahora los olvidados, ¿no? Y las cuestiones que todavía no terminan de solucionarse, el esquema, el borrador actual habla de algunas cuestiones. El primer punto que podríamos hablar es una moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social, en donde, bueno, ya sabemos que en general son los mismos puntos que se pueden incluir en las moratorias anteriores y las exclusiones responden a las mismas exclusiones que no se pueden incluir en el plan de pagos, digamos. Dicho de otra forma, todos los impuestos en general se pueden incluir, incluso el aporte solidario que sacó el gobierno anterior también se va a poder incluir. Aportes y contribuciones de seguridad social, no de obra social ni ART, las deudas de impuestos aduaneros, las retenciones y percepciones que no han realizado o que han realizado y no ingresado los agentes de recaudación. Y no se puede incluir lo que ya sabemos, ¿no? Las deudas en Renatea, después también las deudas de obra social, de ART, como decíamos antes, el seguro de vida obligatorio, las deudas por servicio doméstico, de aportes y contribuciones, de caras sociales, digamos. Y eso en general entonces no hay mucho cambio en cuanto a qué se puede incluir y qué no. Este régimen duraría en principio 120 días, se podrían incluir las deudas vencidas hasta antes de la vigencia de la ley, desde que entre en vigencia la ley. Lógicamente también están las opciones de incluir las deudas corrientes y las deudas que están incluidas con reclamos en reclamo administrativo y judicial, donde el contribuyente debería allanarse y no comprometerse a no repetir y no pedir devolución de esos montos. Eso en general, digamos, tiene el mismo dibujo que tuvo la moratoria anterior, digamos, ¿no? En cuanto a lo que sí se puede y lo que no se puede, quiénes pueden incluirse y quiénes no, lógicamente los que están en estado de quiebra o los que están condenados no pueden incluirse. En general eso es más o menos parecido a lo que siempre se viene aprobando actualmente. En cuanto a la modalidad de pago y adhesión, dentro del, digamos, cuando lógicamente esto se esté representado en una ley, dentro de los primeros 60 días desde que rige la ley, se va para aquellos que quieran pagar al contado el monto total y adhieran, van a tener una quita del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios. Si se adhiere mediante un plan de facilidad de pago, o sea, no al contado, entonces,
dentro también de los primeros 60 días, el perdón de los intereses llega hasta el 30%. Si en cambio se adhiere al plan desde el día 61 hasta el día 120, que es hasta cuando se propone que rige el régimen, la reducción de los intereses sería del 10%, no es mucho, ¿no? Tanto resarcitorios como punitorios. Pero en todos los casos sí hay una condonación total de las multas que se deberían haber aplicado, digamos, ¿no? O se podrían aplicar. Las personas humanas ingresan al plan abonando el 20% como pago a cuenta de la deuda, y el saldo se puede abonar hasta en 24 cuotas mensuales, con un interés de financiación del Banco Nación de descuentos comerciales. Por otro lado, las micro y pequeñas empresas, los dos escalones de la ley Pymes, 27264, si quieren ingresar, pueden hacerlo abonando el 15% del total de la deuda y el saldo en 30 cuotas. Las empresas medianas del cuadro Pymes deben ingresar un anticipo del 25% y el saldo en 18 cuotas mensuales. Y las demás empresas, el 30% de adelanto y el saldo en solo 12 cuotas. Es un poco el esquema de este borrador. Recordemos, insisto nuevamente, que esto es un borrador que puede ser modificado por otros borradores o por lo que después suceda en el Congreso, digamos, ¿no? Novedosamente se propone la condonación total de la deuda de intereses sobre las deudas que se cancelen antes de que el régimen entre en vigencia. Esto es novedoso, digamos, ¿no? O sea, todo aquello que se pague antes de que esto entre en vigencia se condonaría la totalidad de los intereses. Ahora, los que abonaron esos intereses o los que abonaron en fecha de esas deudas no tienen posibilidad de tener ningún beneficio, ni pedir devolución de los mismos, digamos, ¿no? Acá empezamos ya con las cosas medias extrañas, digamos. Es un poco entonces el esquema de, lógicamente, esto libera a todas las cuestiones de sanciones que pueda tener el contribuyente, incluso aquellas obligaciones que no son susceptibles de saldar con deuda y con pago, digamos, de impuestos, todo el tema de cumplimiento del régimen formal que tienen los contribuyentes ante la AFIP. Si uno los presentan antes de que termine de vencer, de los 120 días que termina, digamos, el vencimiento de esta ley, de este proyecto, digamos, quedarían eximidas las sanciones entonces que pudiera aplicarle la AFIP. Entonces esto es bueno, cuando salga, de poder revisar todo esto, entonces, para poder neutralizar las sanciones que puede aplicar la AFIP por estos incumplimientos formales. El segundo punto tiene que ver con un nuevo blanqueo para los residentes, para los que lo fueron hasta el 30 de noviembre del 2023 y para los que no son residentes. Aquellos que fueron hasta el 30 de noviembre del 2023 y que ahí perdieron la condición de residentes, se los va a tratar igual como residentes con los beneficios que tienen con respecto a los que no son residentes, digamos, ¿no? El plazo para adherir, el plazo inicial que se pone acá en este borrador, es el 29 de febrero de este año, del año que viene. Hay tiempo después para presentar la creación jurada, habría tiempo, por lo menos por este proyecto, hasta el 30 de abril del mismo año. Hay que adherir hasta el 29 de febrero, hasta el 30 de abril presentar la declaración jurada. Lógicamente incluye todos los activos ubicados en el país y en el exterior, que figuren en propiedad o tenencia de la persona que presenta el blanqueo, hasta el 30 de noviembre de este año, ¿no? O sea, los bienes tienen que estar a nombre de esa persona o a nombre de terceros, como vamos a ver después, hasta el 30 de noviembre de este año. Los bienes se tienen que identificar, y acá empiezan las cuestiones particulares. Deberán valuarse en dólares, considerando el tipo de cambio dólar MEP al 30 de noviembre del 2023, que fue equivalente a 858,82. Si se trata de dinero que se tiene, digamos, debe depositarse en una cuenta especial en Argentina antes del 29 de febrero del 2024. Y si el dinero se encuentra en el exterior,
tiene que depositarse en una cuenta bancaria de ese país y podrá, no deberá, podrá transferirse o no, digamos, a la cuenta especial que está en Argentina. El impuesto que se propone para el blanqueo tiene que ingresarse en dólares también. Fíjense que deberán valuarse los bienes en dólares y el impuesto debe ingresarse en dólares. Es una suerte de primeros pasos a la dolarización, quizás, ¿no? Y se va a calcular de la siguiente manera. Hasta $100.000 no hay pago de impuestos y más de $100.000 el 5% sobre lo que exceda a ese importe. Hay que hacer un adelanto del 75% hasta el 29 de febrero y el resto al momento del 30 de abril, que es cuando concluiría la presentación del blanqueo. Acá hay versiones que estarían modificándose esta cuestión de la gravabilidad o del pago del impuesto del blanqueo. También hay otra versión que habla de que todos los bienes que se blanqueen en el país no tendrán pago de impuestos, mientras que el exterior sí. Por eso queda sujeto a los borradores que vengan de acá en adelante y a lo que después disponga el Congreso, ¿no? Esta charla es un poco más que nada para tener un panorama inicial de lo que se está tratando en este paquete fiscal. Se incluyen los bienes que están a nombre, lógicamente, del familiar, del contribuyente o de terceras personas, que después deberán haber un plazo de 2 años para que se modifique por la cuestión escritural de esos bienes. Acá hay una cuestión importante. Lógicamente, comparado con lo que pasó en el 2017, que tiene parecidos, ¿no? En función de este blanqueo con aquel, salvo que este se tiene que evaluar en dólares e ingresar en dólares el impuesto. Pero digo, recordemos que en el 2017 no hubo una cobertura a lo que uno blanqueó después, porque esos bienes blanqueados después tuvieron que sufrir el incremento de las alícuotas de bienes personales, de los bienes del exterior que pagaron más alícuotas progresivas, etcétera, etcétera. O sea, el blanqueo no dio cobertura a futuro, lógicamente, ¿no es cierto? Por más que Yo digo esto ahora porque lo que vamos a ver en el punto siguiente, que es con respecto a un compromiso de reducir bienes personales y hasta quizás eliminarlo, como sucedió en el mismo proyecto borrador que mandó el gobierno del 2016, ¿no? En el 2017, que cuando fue el proyecto se proponía eliminar bienes personales, que después en realidad no se eliminó, se proponía reducirlo en 5 años, casualmente igual que ahora, y después terminó aumentando bienes personales y gravando con más impuestos todavía a los bienes del exterior, ¿no? Cuando este impuesto está aprobado que no aporta mucho a la recaudación del país, ¿no? No sé si llegará al 2% de total la recaudación del impuesto del impuesto del patrimonio, digamos. ¿Qué se propone ahora? Bueno, ahora se propone un régimen voluntario de pago anticipado de los 5 años de este impuesto, incluyendo el 2023, del 2023 hasta el 2027. Si uno quiere optar por pagar 5 años de impuestos y no pagar más, lo podría hacer en función de calcular el impuesto con los bienes de acuerdo a cómo están valuados y con el mínimo exento de la casa de habitación y el mínimo exento que rige actualmente para el año 2023. O sea, todas las normas de evaluación de acuerdo al 2023. Pero multiplicando ese valor por 5. Y uno pagaría entonces el impuesto por los 5 años futuros. Después hay una opción de determinar y descontar créditos y anticipos con un reconocimiento del valor MEP, del dólar, y el impuesto a pagar tendría que adicionarse un valor por lo que corra desde enero hasta el momento del efectivo pago. Bueno, que todo esto se solucionaría si rigiera la inflación como regía antes, ¿no? En la época de los 89, 90, en donde, previo a la convertibilidad, en donde todo se actualizaba y por un solo índice, que era el IPIM. Entonces no había que andar aclarando qué se actualiza y qué no, y cosas que no, y por otro lado hay cosas que no se actualizan, que van por un camino distinto. Entonces se produce una mezcolanza terrible de beneficiarios que tienen derecho a un reconocimiento de la inflación, otros que no. O sea, toda una desprolijidad muy, muy grande, ¿no? Que no se termina de subsanar.
Bueno, por otro lado se genera una posibilidad de un pago simplificado para aquellos casos en que la base imponible del impuesto sea igual o menor de 220 millones de pesos, debiendo pagar bienes personales por 1,5 millones por todo concepto, ¿no? Es un criterio de, como diciendo, una oferta para el que quiera acceder a este sistema de pago, digamos. Lo que dice este caso, este proyecto, que se compromete a mantener la estabilidad fiscal por 12 años, a partir del 1 de enero del 2028, una vez que termine estos 5 años, digamos, ¿no?, de pago anticipado, para que nadie pueda incrementar la carga del impuesto patrimonial para ningún contribuyente. Este impuesto simplificado de 5 años también comprende a los responsables sustitutos, que son las personas jurídicas que pagan las participaciones societarias, y para aquellos que son responsables sustitutos, digamos, ¿no? Ahora, yo lo que digo es, ¿estamos en condiciones de seguir asegurando la estabilidad fiscal cuando no la aseguramos nunca? La estabilidad fiscal, si no podemos manejar lo que rige en 4 años, porque después en los otros años que viene otro tipo de gobierno lo cambia completamente, ¿no? Y una cosa que se iba a eliminar, como era bienes personales en los años del 2015 al 2019, después terminó vivo y con más tasa y más alta, digamos, de carga tributaria. Entonces, poner esto de la estabilidad fiscal, la verdad que en una norma no asegura mucho. Fíjense que la ley de conocimiento tenía un capítulo específico de la estabilidad fiscal. Cuando en el 2020 tenía que haber arrancado ya con la estabilidad fiscal, no la tuvo, porque fue modificada por otra ley. Entonces, ni la primera hora del 2020 la tuvo esa ley del conocimiento. Entonces, ¿estamos dispuestos a creer que esta vez sí va a ser esto cumplido? No sé. Bueno, pero además, para aquellos que no quieran incluirse en este sistema simplificado de bienes personales, lo que se propone modificar la tasa progresiva de este impuesto de acá a 5 años, generando 5 tablas, a donde la última, que rija en el 2017, va a tener una sola alícuota que equivalente al 0,75%, ¿no? No va a haber ya más alícuotas progresivas. Y también se propone eliminar las alícuotas mayores que se aplican para los bienes que se encuentran en el exterior. Todo esto, podemos decir al inversor que nos preguntaba al inicio de la charla que cómo es un poco el esquema tributario de nuestro país, ¿les podemos asegurar que va a ser definitivo? Cuando el esquema de gravar los dividendos cambió 5 veces en 5 o 7 años, digamos, el sistema que es lo vital, digamos, ¿no?, que es lo que quiere saber un inversor, ¿cómo me llevo la plata? Cambió, no sé, una cantidad impresionante de veces. La estabilidad fiscal, que no se respeta nunca. ¿Podemos decir que esta vez sí se va a respetar? Quizás sí. Esperemos que sea así. El cuarto punto de este tema, de esta reforma, de este borrador, anula la mejora establecida en la ley 27725 para la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, que llegaba a exceptuarse, digamos, aquellos que cobraban hasta 15 sueldos mínimos vitales y móviles. Hablábamos de estabilidad fiscal, ¿no? Cuando incluso el actual presidente, digamos, y muchos de los gobernadores, muchos de los senadores respondieron a los gobernadores, a pedido de los gobernadores, habían pedido la votación de esta ley, ¿no?, que eliminaba la cuarta categoría de los sueldos, digamos, el impuesto a las ganancias, creando un sistema cedular para altos ingresos. Bueno, ahora se propone que todo eso vaya para atrás. Y se elabora, bueno, cómo iría para el año que viene si esto sigue, bueno, volvería a la cuarta categoría, digamos, ¿no? Lógicamente con una deducción especial y mínimo no imponible vigente en función de la actualización del RIPTE. También, digamos, habrá que ver si puede haber incrementos discrecionales con respecto a partir de quién paga y quién no paga, digamos, ¿no?, como hubo este año, perdón.
Lo que sí se ratifica es, se elabora una nueva tabla de alícuotas progresivas que se aplican al impuesto a ganancias para las personas humanas, que sirven para utilizar en el 2023, pero se aclara que esto rige para siempre los empleados de relación de dependencia hasta el mes de septiembre, digamos, en donde se ratifica la validez del decreto 473 del 2023 que eximió del impuesto a las ganancias hasta 15 sueldos mínimos vitales y móviles. Eso no se modifica, por suerte, retroactivamente no se toca, digamos, aunque podría, ¿no? Porque requiere, es un año, digamos, que todavía sigue vigente. Pero eso queda vigente, digamos, no se toca esos últimos tres meses, digamos, que quedan eximidos de pagar impuestos a las ganancias. Los empleados en relación de dependencia que cobraban hasta 15 sueldos mínimos vitales y móviles. No así los que cobraron de enero a septiembre, que tendrán que aplicarse con la nueva escala que ahora se propone aprobar del impuesto a las ganancias. Y hablamos de estabilidad. Esto cuántas veces fue y vino, digamos, ¿no? Y lo más trascendente, como insisto, que es la ley que modifique y derogue el tema de la ley de convertibilidad, que sigue vigente sin sentido, no se hace. Sin reconocer, ¿no? Y no usar un solo índice para todas las actualizaciones, ¿no? Pero bueno. Otro punto, el punto quinto, como en todas las reformas tributarias, se proponen cambios en la ley de impuestos internos, en este caso a los cigarrillos, alcanzando también a los cigarrillos electrónicos, ¿no? Sin tabaco, con el impuesto interno, digamos, el 20%. Después el punto sexto es una eliminación de un impuesto, el impuesto a la transferencia de inmuebles, el ITI, que alcanza a las personas humanas y instituciones indivisas, si llega a aprobarse, a partir del 1 de enero del 2024. Entiendo que son las operaciones que se realicen a partir de esa fecha. No habla nada del impuesto cedular a las ganancias del 15% por la transferencia de inmuebles, digamos, ¿no? Que pagan las personas humanas también. Eso sigue vigente, digamos. Otro punto es en el caso de los derechos de exportación. Se crean derechos de exportación del 15% para todas aquellas mercaderías, bienes, comprendidos en la nomenclatura del Mercosur, que no estén alcanzados por este derecho de exportación, y a las que se le aplique una tasa inferior, también se las equipara al 15%. La medida regiría, si llega a aprobarse, a partir del 1 de enero del 2024. Por último, se crea un punto que es de transparencia para los consumidores finales, para que se conozcan, digamos, cuánto de impuesto comprende las facturas que se reciben, tanto de bienes como de servicios. Y se invita y se sugiere que las jurisdicciones provinciales también, o los impuestos provinciales también puedan ser detallados ahí, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo había publicado una nota que hoy cuando vamos al supermercado vemos muchos envoltorios o paquetes de productos donde están llenos de etiquetas con las cosas que no podemos comer, ¿no? Pero nada dicen sobre los impuestos que incluyen dentro de cada uno de esos paquetes. Bueno, esta vez sí se estaría tratando de transparentar esa cuestión, digamos. Un tema importante, para el tema del blanqueo, como se hace siempre, se invita a las provincias a generar normas que no graven, lógicamente, con los impuestos locales, lo que está blanqueado, digamos, por los contribuyentes a nivel nacional. Un punto importante ya para cerrar, digamos. Recordemos que en la ley de blanqueo anterior no se aceptaba condonar todo aquello que derivaba de las facturas apócrifas, digamos, ¿no? Y la reflexión que quiero hacer ahora, y que va siempre en contra de la estabilidad fiscal, digamos, y de las reglas de juego claras que se ponen al momento de establecer una ley de blanqueo, la AFIP, porque eso daba un bloqueo fiscal y además para los contribuyentes cumplidores también podían acceder a ese bloqueo fiscal en la medida de que no tengan, que hayan cumplido con el tema de los impuestos, ¿no? Pero había que hacer un trámite para acceder a ese bloqueo. Esto estoy hablando del blanqueo anterior, no de que esto no dice nada de este tema. Pero digo, para un poco poner en conciencia, ¿no?, de los funcionarios que muchas veces sacan blanqueos pero después no respetan las cosas. Yo recuerdo que después la AFIP empezó a destrabar esos bloqueos fiscales y entró con la llave a inspecciones anteriores, a pesar
de que se habían blanqueado bienes o habían presentado las cuestiones de los contribuyentes cumplidores, con la excusa de las facturas inválidas, asemejándolo a facturas apócrifas, porque eso le habilitaba a la AFIP para ir para atrás, digamos, ¿no? Entonces, hay que evitar todas estas cuestiones, porque después el que blanquea ahora el que redacta un blanqueo ahora tiene que saber que después va a venir otro, seguramente dentro de 4 años u 8 años, a redactar leyes de blanqueo. Y bueno, y ya no va a haber mucho crédito, ¿no?, de los contribuyentes, mucha confianza. En cuanto al blanqueo, ya ahora que recuerdo, hay también un margen de los blanqueos que van del 10 al 15%, perdón, del 10 al 25%, aceptado como desvío, para que no se caiga lo blanqueado, digamos, por cuestiones que no han sido incorporadas al blanqueo, digamos, ¿no?, como un valor mínimo aceptado de desvío, digamos, ¿no?, para que no decaiga todo el beneficio del blanqueo a aquellos que lo hagan. Bueno, hicimos un rápido introducción, digamos, de todo este papel, este borrador que está circulando, digamos. Hay cuestiones que digamos, que entran en detalle, que uno los puede profundizar, pero yo diría, esperemos también un poco, porque es probable que este no sea el último borrador, y tampoco seguramente va a ser el último texto definitivo de reforma tributaria que salga aprobado por el Congreso. Esperemos que se incluya a los cumplidores también, ¿no?, ya que podemos dar una opinión antes de su tratamiento. Bueno, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias.